Querido Gonzalo, qué honor y qué privilegio estar aquí pudiendo hablar de ti, de tu obra y de absolutamente todo lo que has hecho en el universo cinematográfico. Sin ninguna duda es todo un honor el estar aquí y el compartir también nuestra amistad, a pesar de que Gonzalo Suárez es muchísimo más joven que yo y que ha demostrado esa juventud a lo largo de las décadas. Gonzalo Suárez no solamente es uno de los grandes directores de cine de la historia española, sino también uno de los grandes literatos. Es muy propio de él hacer películas que traten sobre la intrahistoria, el intramundo de los escritores, como es, como no, Epílogo, la película que traemos esta noche. Epílogo, a pesar de que es la culminación de una saga, la saga de Ditirambo, que comenzó con Rocabruno bate a Ditirambo en la matriz literaria, pasó inmediatamente al cine, a los 16 milímetros, con Ditirambo vela por nosotros, que es un cortometraje para más adelante ser Ditirambo, una película que ya inició además la Escuela de Barcelona, a pesar de que Gonzalo no forma parte de ningún movimiento, ninguna escuela, porque él en sí mismo es el iniciador de caminos y nunca sigue los pasos de los demás. Y así es Epílogo, una película que comienza precisamente en una televisión, en un monitor, que nos vamos acercando a él hasta que nos adentramos en uno de los mejores comienzos de la historia del cine español y empezamos a ver a tres personajes, a Rocabruno, a Ditirambo y a la musa y amante que los une y que forman un trío de absoluta genialidad de la escritura. Dice que no dará más hasta que no le entreguemos el libro. ¿Qué libro? Os está bien empleado. Tendréis que escribir un libro. Ya era hora. ¿Pero qué libro? Cualquier libro. Le importa un pito con tal de que sea importante, o sea, gordo. Para que el costo justifique los gastos de lanzamiento publicitario. Para que lo compren, aunque no lo lean. También quiere que tenga un buen tema. Por ejemplo, la miseria, la guerra, el aborto, el estupro, la economía, la podredumbre del poder. Algo que conmueva las conciencias. Y luego, presentación y charla, canapés, firma de ejemplares en los grandes almacenes... y etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo dijo Chesterton. La literatura es un lujo. La ficción, una necesidad. Hagamos nuestras necesidades. Ellos tres vienen en una casona aquí a Asturias y empiezan a crear otras historias, de tal manera que es una película que tiene muchas tramas dentro de la trama, creando una metaficción maravillosa. ¿Habéis terminado? Se ha quedado dormido. ¿Es tuyo? No. Estaba aquí cuando alquilamos el apartamento. Pues me gusta. Se parece a mi prima Margarita. Es suave como ella, pero tiene temperamento. Es el tipo de pie por el que daría la vida. Pues todavía estás a tiempo de hacerlo. ¿De dónde la has sacado? Del cajón de tu mesa. Dámela. Ese final con la fiesta y la voz del fantasma me parece ridículo. A mí también. ¿Está cargada? Creo que el niño debe vengarse de su tío. Creo que no. Está cargada. El niño debe vengarse de su tío. No me gusta la venganza. ¿Para qué quieres una pistola? Para el viaje. ¿Qué viaje? Me voy. Esto se ha acabado. Los tres lo sabemos. Hace tiempo que se acabó. La película triunfó en Cannes, entre otros lugares, y además en otros muchos festivales, dando lugar a un comienzo y también a un final de una saga que, por supuesto, no va a tener jamás un final, porque va a seguir dentro de la mente de Gonzalo Suárez. Yo sé que ahora mismo Gonzalo estará pensando: Lucía, vamos a tomar algo, y de verdad que me encantaría, pero me vas a permitir que en esta ocasión me quede con ellos disfrutando de tu gran película.